estimados estudiantes, sean nuevamente bienvenidos a la segunda parte de las guerras internacionales. En esta oportunidad nos toca desarrollar el análisis de la guerra federal. Si bien esta no es una guerra internacional, es una guerra civil que se ha dado en Bolivia y ha tenido connotaciones históricas muy importantes, tanto para Sucre como para La Paz. Pero los términos conceptuales que más vamos a usar es unitarismo. Unitarismo como una doctrina política favorable a la unidad y a la centralización del poder entre las regiones de un mismo Estado. Federalismo como un sistema político que consiste en promover desde el Estado central la autonomía de las regiones, provincias o estados. Por otro lado, otro término importante que debemos de entender es la oligarquía conservadora, que es un élite o un grupo social económico que va a dirigir políticamente al país en determinados momentos históricos. Y el Partido Político Liberal. El liberalismo fue un movimiento de amplia proyección económica, política y filosófica, que defendía como idea esencial el desarrollo de la libertad personal e individual como forma de conseguir el progreso de la sociedad. Una vez entendidos estos cuatro términos, podemos desarrollar el contenido. Ahora bien, Bolivia es un clásico ejemplo de unitarismo, es decir, el poder se centra en el gobierno en sí, mientras que el federalismo implica de alguna forma la autonomía de las regiones, como en el caso de Brasil. Pero Bolivia ese entonces estaba atravesando históricamente por el llamado segundo ciclo del auge de la plata. Les comento que en Oruro y en el departamento de La Paz ya tenían más de 60.000 habitantes. Se había descubierto la mina de La Salvadora que le pertenecía a Patiño, a Xochitl y Aramayo. La mina La Salvadora le pertenecía a Patiño, pero Xochitl y Aramayo eran considerados junto con Patiño los llamados varones del estaño. Sin embargo, Sucre y Potosí para ese entonces tenían 21.000 habitantes. La mina más importante ese entonces era la llamada mina de Huanchac, que producía el mineral de la plata. Su dueño era Aniceto Arce. Arce traerá la modernización a través de la construcción de ferrocarriles. En estas circunstancias históricas, económicas y sociales se va a dar la llamada Guerra Federal. Los protagonistas de la Guerra Federal son tres. Por un lado estaba Severo Fernández Alonso, presidente de la República y representante del Partido Conservador. Por otro lado, José Manuel Pando, que había tenido una disputa electoral con Severo Fernández Alonso y había perdido, pero era el máximo representante del Partido Liberal. Y el líder indígena Pablo Zárate o el temido Huilca. Vamos a los antecedentes de la guerra. Para el año de 1825, la Asamblea Constituyente determina que Sucre es la capital de Bolivia, pero es en el gobierno de José Miguel de Velasco que se va a ratificar que Sucre es la capital plena de Bolivia. Lamentablemente, en los últimos años, es decir, para los años de 1899, los diputados y el mismo presidente habían tenido un papel más itinerante, es decir, habían estado más domiciliados o sesionando principalmente en el departamento de La Paz y de Cochabamba. Esto debido a la riqueza del estaño que se había encontrado en las regiones de Oruro y de La Paz. Es decir, el nuevo centro económico ahora se centraban en esos departamentos. Para el año de 1896, Severo Fernández Alonso vencerá en las elecciones generales a José Manuel Pando, pero para el año de 1898 se van a realizar las elecciones municipales en La Paz y el gobierno conservador de Severo Fernández Alonso va a ser acusado de fraude electoral. Esto va a derivar en una convulsión social que hará que el gobierno reconozca la victoria de los liberales en las elecciones municipales. Es decir, el Partido Liberal estaba alcanzando o estaba echando sus primeros pasos dentro de la política, tanto municipal y también nacional. El ministro de Instrucción paceño, Macario Pinilla, este ministro de Instrucción es más conocido en nuestra actualidad como los ministros de Educación, va a proponer cambiar la sede de gobierno a la ciudad de La Paz. Entonces había empezado ya la lucha. El 29 de noviembre del año de 1898, Severo Fernández Alonso va a promulgar la llamada Ley Desratizatoria, que era una ley que forzaba tanto al Ejecutivo como al Legislativo permanecer en la ciudad de Sucre.
Por eso se la denominó ley desdedicatoria, y este va a ser el inicio de la llamada guerra federal. Pero hablemos un poco más del federalismo. El federalismo en Bolivia nació en Cochabamba y su promotor fue Lucas de Mendoza. También Santa Cruz había dado las primeras señales de federalismo gracias a Andrés Ibáñez. Pero los paceños, al enterarse de la ley desdedicatoria, van a fundar la llamada Junta Federal, que va a desconocer al presidente Severo Fernández Alonso y se va a iniciar la llamada Guerra Federal. Por otro lado, el año de 1866, Mariano Melgarejo y en el año de 1874, Tomás Frías van a determinar la llamada ley de exvinculación. Esta ley de exvinculación va a tener un efecto inmediato en el grupo de los aymaras. ¿En qué sentido? Resulta que desde la época de la fundación de la República, lamentablemente los grupos indígenas aymaras habían sido desconocidos de la propiedad de la tierra y se les había negado incluso el hecho de reconocerles la comunidad indígena originaria campesina. Es así que ellos durante todos esos años estaban luchando por un reconocimiento de sus derechos comunitarios. Y en el caso de Mariano Melgarejo, él definitivamente les va a quitar la tierra para que ellos paguen un impuesto por ella. Obviamente que ellos no lo hicieron por su falta de conocimiento, de saber leer, de saber escribir y de los trámites burocráticos de la época del año de 1866. Por otro lado, Tomás Frías, el año de 1874, promulgará la ley de exvinculación, que como dice el nombre, corta definitivamente el vínculo de la comunidad con el indígena, no reconociendo a la comunidad indígena. Por otro lado, el gobierno de Morales va a ratificar esta ley de exvinculación. De alguna forma, los indígenas aymaras estaban descontentos por tantos años de opresión y de abuso. Es así que, liderados por Zárate Vilca, él va a ver conveniente de alguna forma pactar con el ejército liberal de José Manuel Pando, que estaba en contra del ejército constitucionalista de Severo Fernández Alonso. Es por eso que en la imagen claramente podemos identificar a Zárate Vilca pactando con el ejército liberal. Por otro lado, ya en el proceso y el desarrollo de la guerra en sí, se van a dar los enfrentamientos más relevantes. El enfrentamiento de Cosmini a Ayoayo, por ejemplo. Aquí podemos ver la iglesia de Ayoayo y aquí podemos ver una fotografía de la época en la cual se encuentran los indígenas aymaras. Se inició el 24 de enero de 1899. Se va a dar un combate en el llamado Primer Crucero, conocido como el cruce del camino de Cosmini a Ayoayo. El escuadrón Sucre llevaba aprovisionamiento a Oruro a Severo Fernández Alonso, que se encontraba en Piacha, La Paz, y cuando ellos estaban en Oruro son interceptados por el regimiento Avaroa y el regimiento Vanguardia, que pertenecían a las tropas liberales de José Manuel Pando. El enfrentamiento se produce a las 11 de la mañana y al explotar un furgón es una carreta todavía de madera, el ejército constitucionalista se va a retirar a la localidad de Ayoayo para poder refugiarse en el templo. El templo estaba custodiado por el sacerdote José Rodríguez y el capellán José María Fernández de Córdoba. Aquí podemos ver el interior del templo de Ayoayo. Pero lamentablemente 27 soldados que se encontraban heridos fueron rodeados por los indígenas aymaras que habían pactado, reitero nuevamente, con el ejército federal y fueron lamentablemente asesinados por los mismos. Y es así que podemos ver en la imagen de la derecha el monumento a los héroes de Cosmini Ayoayo. Para ubicar territorialmente dónde se encontraba Ayoayo, en el mapa podemos claramente ver que se encuentra en el departamento de Oruro. Por otro lado, también se va a dar la llamada masacre de Moosa, que se va a dar exactamente a inicios de febrero y de marzo del año, a finales de febrero y a inicios de marzo del año de 1899. El movimiento indígena aymara se irá convirtiendo en un movimiento independiente. Es decir,
A pesar de que tenían el pacto con José Manuel Pando, de alguna forma van a ir tornándose un movimiento independiente al de Pando, buscando obviamente el interés de recuperar sus tierras y principalmente el reconocimiento de la comunidad aymara. Fue el 1 de marzo de 1899 cuando el escuadrón Pando, bajo el mando de Arturo Eguino, son rodeados por los indígenas aymaras. Ellos van a entregar sus armas como símbolo de buena voluntad, luego serán conducidos al templo de la comunidad de Moosa. Ya en el templo serán asesinados 130 soldados del Ejército Liberal. Fue en la localidad de Paria, el 10 de abril, que se va a enfrentar el ejército constitucionalista con 1.960 hombres contra el ejército federal, que contaba con 1.820 hombres. Pero a ese grupo estaba sumado cientos de indígenas aymaras. La lucha comenzará a las 2 de la tarde. Resultado de esto son vencidos los constitucionalistas que se van a retirar a Oruro. Como resultado de ello tenemos 250 muertos de ambos bandos. Aquí podemos ver en la imagen, la imagen del templo de Moosa y el grupo indígena aymara, la localidad de Moosa. Después de la victoria de Pando, Bolivia debía convertirse en un país federal. Y aquí podemos ver incluso un mapa de la República Federal de Bolivia. Pero el 12 de abril de 1899, Pando entra triunfante con Zárate Vilca Oruro, mientras los paceños van a celebrar el triunfo. Se va a ordenar la detención de los principales líderes indígenas acusándolos de rebelión. El 15 de abril, la Junta Revolucionaria decreta que La Paz es la capital de Bolivia, pero Pando no va a aceptar este argumento con el fin de evitar más derramamiento de sangre. El 22 de abril, Huica es apresado en Sica y extrañamente muere en el camino a La Paz cuando era trasladado. Es así que es el enfrentamiento del ejército paceño, conocido también como federal, y el ejército constitucional va a traer una consecuencia directa, que fue el traslado de la sede del poder ejecutivo y legislativo a la ciudad de La Paz. Con esto estaríamos concluyendo el avance del tema de la guerra federal. Gracias por su atención.